Las reuniones no te dan control, te muestran cuánto control realmente tienes. Muchos creen que el control se construye dentro de una reunión, pero no entienden que el control ocurre donde realmente ocurre el proyecto. En una reunión solo se evidencia el nivel de preparación que tienes. Si no entiendes lo que pasa y si no estás preparado, pierdes prioridad en segundos. Las reuniones están para afinar detalles, no para hacer que el proyecto funcione a través de ellas. En este video te voy a hablar de por qué las reuniones no te dan control. Además te diré que se entiende por control en contexto de proyectos. Te voy a mostrar cómo se toman realmente las decisiones en los proyectos, porque este video y mi canal no se tratan de lenguaje. Se tratan de comunicación efectiva para operar eficientemente en el contexto de la industria en la que tú trabajas, que es también donde lideras tus proyectos y procesos. Las reuniones no te dan control, exponen cuánto control realmente tienes. En una reunión no se construye nada, solo validas lo que ya tienes. Si llegas sin claridad, se nota inmediatamente. Lo saben los stakeholders, tus clientes, lo sabe tu jefe, lo saben todos. Lo que no controlas fuera de la reunión, tampoco lo vas a controlar adentro. Ni con gritos, ni con suaves palabras, ni con nada. Si no tienes control del proyecto afuera, que es donde el proyecto funciona y donde se está construyendo, no vas a tener control adentro. Recuerda que el control no es lo mismo que gerenciar proyectos y liderar personas. Control puede ser una palabra fuerte cuando crees que tu jefe está controlándote a ti. Muchos jefes, muchos líderes cometen ese error, porque no entienden que se controlan las partidas y se lidera a las personas. Control no es lo mismo que gerenciamiento. Y si piensas que son lo mismo, no entiendes cómo funciona el control. El control no es coordinar tareas ni seguir procesos. El control es uno de los 5 grupos de procesos que existen en los proyectos. Inicio, planificación, ejecución, control o monitoreo, cierre del proyecto. El control es uno de ellos. Entonces, cuando te hablo de control, me refiero a hacer que el proyecto siga los pasos que están en la planificación. Los que llevan mucho tiempo en proyectos entienden que controlar va dirigido hacia los pasos del proyecto, hacia el cronograma, hacia el presupuesto y el alcance del proyecto. Y también logran entender que tu jefe no te controla a ti, controla la parte del proyecto que tú estás dirigiendo. Un líder a ti debe apoyarte y debe mostrarte cómo el proyecto debería funcionar. Repito, no se controla a las personas, se controla las partes del proyecto y se lidera a las personas. La mayoría de las decisiones no se toman en reuniones, se toman antes. Las decisiones importantes ya vienen trabajadas, solo se anuncian en las reuniones. Aquí en las reuniones es donde comunicas la información. Y es donde escuchas a los involucrados en esos procesos para que te den un feedback rápido y eventualmente hacer modificaciones pequeñas a esos procesos. Si llegas a una reunión para decidir ahí, ya estás tarde. Piensa que en un proyecto, en las reuniones del día a día, las personas lo único que quieren es no tener más reuniones. Entonces, si estás pasando de reunión en reunión, si haces que tu equipo entre reunión tras reunión para tomar decisiones ahí, tu proyecto se va a ralentizar y no vas a permitir que ellos lideren sus pequeños proyectos. Crees que eres parte de la decisión, pero eres solo parte de la conversación. Estar presente no significa influir. Puedes hablar mucho sin impactar nada. Participar no es lo mismo que decidir. Si bien el concepto bien entendido de una reunión es que los participantes, los que están en terreno, los que lideran esas partes del proyecto, deben hablar y deben mostrarse. El líder debe validar esa participación y comunicar para el resto del equipo lo que algunas partes del proyecto están tomando como decisiones. El concepto mayor de una reunión es comunicar al resto del grupo lo que está ocurriendo en una parte del proyecto. En las reuniones, el líder casi no habla. Deja que sus colaboradores se muestren y comuniquen a los demás qué está ocurriendo en sus partes del proyecto. Si sales de una reunión sin una decisión clara, es porque no lideraste en la reunión. Salir sin definición es perder liderazgo. Y me refiero no a imponer tu voluntad sobre tu equipo. Es hacer que tu equipo tome decisiones, guiarlos para que esas decisiones sean las correctas y sumen al proyecto y hacer finalmente que los demás entiendan cómo participa cada uno de ellos en su pequeño proyecto. La ambigüedad favorece a otros. Cuando hay partes del proyecto, stakeholders que quieren hacer que el proyecto se caiga, que quieren reducir la velocidad de tu proyecto, que quieren perjudicarte, la ambigüedad es alimento para ellos. Siempre tienes que hacer que las reuniones, tu equipo comunique tan rápido como puedan, pero de forma consistente. Ellos deben mostrar a los demás cómo lideran sus pequeñas partes del proyecto y tú debes apoyarlos y mostrarle a los demás cómo cada uno de ellos está bailando en su área. Si no se cierra un punto en una reunión, alguien más lo va a hacer y probablemente tú no estés enterado. Los líderes de las secciones del proyecto o de las áreas de un proyecto
Deben tomar decisiones enfrente a ti, tú apoyarlos y los demás saber qué está ocurriendo. El proyecto es interdisciplinario. Y como todos escuchan qué está pasando en el otro lado, saben que, por ejemplo, hoy va a llegar una grúa, se tiene que armar de aquí a mañana y no vas a poder ocupar el camino por 6 horas. Las conversaciones reales no pasan en reuniones y tú no estás en ellas. Lo importante ocurre antes o después de la reunión. Tienes que ser muy hábil para saber lo que está ocurriendo en tu proyecto y en todas las áreas de tu proyecto, para poder comunicar a través de tus colaboradores en una reunión. Los momentos claves de un proyecto ocurren con las conversaciones informales. Si no estás ahí, no tienes liderazgo real. Tú como líder debes estar en todos los flancos del proyecto, apoyando a tus colaboradores y siendo partícipe de las decisiones que ellos toman también. Un buen líder apoya y empodera a su grupo de trabajo en todo momento. Y en las reuniones, por supuesto, los líderes de esta área comunican esta información al resto del equipo, pero sienten que el apoyo fundamental es el líder del proyecto. Las reuniones te dan ilusión de liderazgo, no liderazgo real. Te hacen sentir parte del proceso, pero no cambian el resultado. He participado en muchas reuniones donde los líderes del proyecto le gritan a todo el mundo y hacen sentir que ellos son los que están a cargo, que ellos son los que lideran el proyecto, pero al salir, los involucrados hacen lo que quieren hacer. Quizás por rebeldía, quizás por boicotear el proyecto, no lo sé. Pero sé que cuando el líder no te hace partícipe del proyecto y te hace sentir que todo pasa por él y que él toma las decisiones y que tú como líder de una sección del proyecto eres uno más, el proyecto se termina cayendo a pedazos. Un buen líder te empodera a ti para que tú gobiernes en esa parte del proyecto y tú le informes a él y tú converses con él y entre los dos puedan resolver problemas. Eso es lo que hace un buen líder. Es impensado que un gerente o un líder tome las decisiones de todo lo que está ocurriendo en el proyecto. Y si así es, el proyecto puede caer en cualquier momento. Recuerda que tú eres el líder del proyecto, el líder que apoya y empodera a su equipo. No eres el comandante que grita las órdenes y todos tienen que tener miedo cuando tú estás. Si tú gritas las órdenes y todo funciona cuando tú estás, en el momento que tú dejas de estar, todo deja de funcionar. El buen líder hace que el proyecto funcione cuando él no está. Si necesitas explicar todo en una reunión, ya perdiste la sala. Explicar demasiado muestra una falta de alineación previa. La claridad no se construye ahí. La claridad viene de antes. Si partes desde cero en cada reunión, estás en desventaja. No tienes que explicar todo de nuevo, ni muy largo. Menos es más. Y eso es lo que realmente marca un buen líder. Cuando las cosas las haces sencillas, cuando explicas en simple, estás liderando. Cuando tienes que explicar y explicar cada vez más, los demás solo ven dudas en ti. Menos es más. El control no es lo que dices en la reunión, es lo que pasa después. Lo importante ocurre en el terreno, en el proyecto. Ese seguimiento define el resultado de tu proyecto. La acción concreta supera cualquier conversación. Por eso es que tú debes controlar esa parte del proceso y liderar a esa persona. No controlar a las personas. Tienes que darles libertad para que ellos puedan trabajar y puedan aplicar su conocimiento, su experiencia a la parte del proyecto que estás liderando. Y tú venir atrás de él, apoyándolo y haciendo que tome las mejores decisiones con tu experiencia y tu liderazgo. Si logras crear eso en tus colaboradores, cuando tengan algún problema van a recurrir a ti y no lo van a esconder. Y cuando tengan que celebrar algún logro, lo van a celebrar contigo también porque tú apoyaste. Si necesitas una reunión para influir sobre las decisiones, ya no eres el líder. Estás dependiendo del espacio equivocado, llegas tarde al proceso y como sabes, la influencia se desarrolla antes y no durante la reunión. He estado en proyectos donde hay reuniones para todo. A primera hora de la mañana, a media mañana, a mediodía, después de almuerzo, en la mitad de la tarde, antes de salir del trabajo. Y llega un punto donde los líderes de sección empiezan a decir, otra reunión fome, otra reunión que no suma. Si los líderes de proyecto pasan mucho tiempo en reuniones, significa que están perdiendo tiempo de estar en el proyecto donde están ocurriendo las cosas. Los líderes de las áreas de los proyectos tienen que estar en el proyecto. Déjenme las reuniones a mí. Yo soy el líder del proyecto completo. Déjenme las reuniones a mí. Yo me voy a preocupar de que los stakeholders estén tranquilos, de que el cliente no los moleste, de que las comunidades estén en paz, de que la empresa nos dé los recursos para trabajar. Eso lo veo yo. Ustedes enfóquense en hacer que el proyecto ande, que el proyecto funcione.
Si no estoy yo, todos los que antes le nombré van a estar sobre ustedes y el proyecto se desvirtúa. El líder del proyecto tiene que estar entre todos los stakeholders y los líderes de las secciones. Así tu proyecto va a andar bien, tú participas en las decisiones, tú participas en cada proceso y cada parte del proyecto y no microgerencias. Recuerda que tú también tienes que tomar la información que tu equipo te da para mostrársela a los directivos, a los stakeholders, a los clientes, a todos los que están por sobre el proyecto. Si crees que tu problema es el idioma, estás mirando el lugar equivocado. El liderazgo no viene de lo que dices en una reunión o si hablas más fuerte en ella. Viene del contexto en el que estás trabajando. Si no entiendes el contexto, el lugar, el área, la industria en que trabajas, el idioma de nada sirve. Porque al final no estás fallando en tu español, estás fallando en comunicar y en cómo lideras a tu equipo. Espero que te haya gustado este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te invito a ver los videos y los shorts que tengo en este canal, donde hablo de comunicación en español y liderazgo de proyectos. Así podrás conocer algo más de mi país y de Latinoamérica. Adiós.